del día de hoy. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en Josué, y son los versículos 14 y 15. Versículos 14 y 15. Que Dios bendiga su hermosa palabra en esta mañana. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomen asiento, por favor. No puedo dejar de reconocer y no puedo dejar de recordar una costumbre que al menos en mi país existía, y sé que en los países de ustedes también, y que quizás en el día de hoy en algunas circunstancias todavía existan. Y es al hecho de que cuando uno estaba de novio, tenía su novia, o la novia tenía su novio, y luego de un tiempo, cuando ya las cosas se formalizaban, cuando ya ese noviazgo había avanzado y ya se estaba hablando del casarse, de unirse en matrimonio, había una costumbre que ya hoy no es tal o no es tan importante como era en aquel entonces. Y esa costumbre era el día en que el novio, especialmente el novio, se juntaba con sus papás, los papás de la novia y varios invitados, se hacía una fiesta inclusive, y le llevaba los anillos, y ese día se colocaban el anillo en una forma de compromiso del uno hacia el otro. Esto era una fiesta, realmente era una fiesta a veces tan importante como cuando se celebraba la boda. Entonces, en ese día, el joven y la joven, los dos, el novio y la novia, se comprometían frente a sus papás mediante la entrega de esos anillos a que iban a formalizar ese noviazgo, y esto se iba a transformar con el tiempo, no mucho tiempo más, en un matrimonio. Yo sé que los que están aquí, algunos de ustedes, se deben recordar cosas así. Bueno, con el paso del tiempo estas cosas fueron cambiando, ya no son tan así, ya los jóvenes no se comprometen, ya ni se casan, ¿va? Eso es lo grave, ya ni siquiera se casan. Pero ya se perdió ese tiempo donde el joven, especialmente el joven muy ilusionado, no, pastor, que era así, yo me imagino que tú lo hiciste así. Muy ilusionado, iba a la casa, posiblemente se hacía en un salón o en la casa de la novia habitualmente, y llevaba los anillos, se preparaba una fiesta, y en medio de la fiesta el joven le decía a la señorita que era su novia, bueno, que se comprometían oficialmente para que no mucho tiempo más iban a contraer el lazo. ¿Y saben qué? Se cumplía bastante. Esos compromisos se cumplían bastante, y cuando ya uno estaba comprometido era como que ya había dado un paso hacia la horca, le quedaba el otro nomás. Ya estaban muy avanzados, ya estaban para casarse. La horca es un juego, ¿no? El matrimonio es una de las cosas más bonitas que Dios nos ha regalado. Lástima que muchas veces no guardamos ese matrimonio y no le damos a ese matrimonio el valor que realmente ese matrimonio tiene. Pero vamos a hablar del compromiso. Ese joven oficialmente se comprometía a desposar a esa señorita en un tiempo de no mucho más meses más hacia adelante. Habitualmente eran 3, 4, 5 meses, mucho menos de un año. Y se casaban. Se respetaba el compromiso. Claro, antes se respetaban todos los compromisos. Antes, por ejemplo, si alguien le decías, mira, tengo un problema, necesito que me ayudes económicamente, necesito que me prestes esta cantidad de dinero.
Y si esa persona tenía ese dinero, te daba el dinero y te decía, úsalo. Y tú le decías, me comprometo a que en tantos días te lo devuelvo. Y ese compromiso de palabra se cumplía. No había que firmar papeles, a veces era un estrechón de manos o un abrazo. Simplemente el compromiso se cumplía. Bueno, yo creo que es de caballeros cumplir con los compromisos y también de las damas cumplir con aquellas promesas que uno hace. Pero cuando hablamos de Dios, y en esta mañana no estamos tanto para hablar del compromiso de dos jóvenes que se van a casar, sí es lindo recordar eso. No estamos hablando quizás del compromiso de cumplir con nuestras responsabilidades cuando decimos te voy a pagar lo que te debo. Hoy te deben y como no te pueden pagar desaparece, perdés la plata y perdés el amigo. Que es lamentable, ¿no? Ya el compromiso no tiene valor. Muchos me hacen así que sí, me parece que muchos están en ese problema. Pero vamos a hablar de Dios en esta mañana. Hay un peligro dentro de la vida de la iglesia, hay un peligro dentro de la vida de los cristianos. Y voy a hablar primero de lo que es nuestra vida con respecto a Dios en forma individual. Y como les decía la otra vez, quisiera hablar en primera persona para que nadie se sienta aludido. Yo, Dios, me he comprometido contigo a recibir todo lo que tú me quieras dar. Y esta es la primera parte del contrato entre mi persona y Dios. Dios, voy a recibir todo lo que tú me quieras dar. Pero viene una segunda parte de ese contrato entre mi persona y Dios. Te voy a dar a ti, Dios, todo lo que a ti te corresponda, comenzando por mi propia vida. Si yo no le entrego a Dios mi propia vida, de nada sirve mi compromiso con Él. Es muy lindo recibir de Dios. Da gusto recibir de Dios. Es hermoso cuando Dios nos bendice y nos da aquellas cosas que necesitamos. Qué lindo es cuando estamos en un problema, en una dificultad o viviendo alguna situación difícil y decimos, Dios mío, solucióname este problema. Y Dios acude en solución de ese problema. Pero una vez que el problema se solucionó, una vez que Dios nos dio la salida que buscábamos, para nosotros el compromiso, o para mí, ya no existe. En esta mañana, creo que tenemos que hacer un compromiso con Dios. O renovar nuestro compromiso con Dios. Ya hay un compromiso hecho con Dios desde el día que Cristo vino a nuestro corazón. Un compromiso que se firmó con la sangre de Cristo. Un compromiso por el cual nosotros no tuvimos que pagar. Un compromiso por el cual nosotros no hicimos nada más que decir, Dios, perdona mis pecados, perdona mi forma de vivir, déjame vivir una nueva experiencia en ti, a través de Cristo Jesús. Y Cristo que nunca nos abandona, y el Señor Jesucristo que siempre está con nosotros, puso su sangre en ese contrato. Y Él sigue cumpliendo en el día de hoy ese compromiso.